nos toca una vez más. Lee conmigo, pies de sierva en los lugares altos. Nos corresponde ya capítulo 9 y vamos a estar leyendo capítulo 10. Y si todo va bien, nos vamos hasta el capítulo 11. Puede no escuchar a mi esposo está trabajando. Está en un meeting el día de hoy. Estoy grabando en el día porque hoy precisamente hace 40 grados afuera. A ver, si 40 grados está haciendo afuera y no estoy poniendo luces, voy a hacerlo con la luz normal porque mi cuarto con las luces de estudio se hipercalienta, entonces no puedo. Para la bebida del día de hoy, water. Vamos a estar tomando agüita. Y es todo. Bueno, antes de empezar, ya saben, suscríbanse, piquen la campanita y síganme por Instagram y empecemos con la lectura del día de hoy. Rueda cámara. Así que vamos a empezar. Empezamos con el capítulo 9 que dice el gran prejuicio de la injuria. Después de esto, por un rato Miedosa tuvo una canción en su corazón mientras caminaba entre los campos, los huertos y las bajas colinas del país al que habían llegado. Al parecer, apenas se daba cuenta ahora que pena y congoja seguían con ella porque en su corazón albergaba la esperanza de que pronto dejarían de ser sus compañeras. Pero cuando llegaron a las montañas de nuevo y ellas la ayudaran a subir a los lugares altos, ya dejaría de necesitarlas. Tampoco le importaba que el camino que seguía las guiara al sur, torciendo por entre las colinas y llevándolas a través de los tranquilos valles, pues tenía la promesa del pastor de que pronto la conducirían de regreso a las montañas del este al lugar que anhelaba su corazón. Después de un tiempo, el camino comenzó a inclinarse hacia las cumbres de las colinas. Un día, de repente, alcanzaron la cima de la colina más alta y en cuanto el sol se levantó, descubrieron que se encontraban en una gran meseta. Miraron al este hacia el dorado sol naciente y Miedosa prorrumpió en un grito de gozo y agradecimiento. Allí a poca distancia, en la parte más lejana de la meseta, estaban las montañas, bastante distinguibles y levantándose con una gran muralla, coronada con fuertes torres y pináculos que brillaban con tono rosa y dorado en el amanecer. Nunca pensó Miedosa había visto nada tan bello cuando el sol se levantó más alto y el resplandor ocultó el cielo. Ella vio que los picos más altos estaban ahora cubiertos de nieve, tan blancos y brillantes que sus ojos se quedaron deslumbrados con su gloria. Estaba viendo los mismos lugares altos. Mejor aún, el camino que seguía aquí giraba al este y las conducía directamente hacia las montañas. Miedosa cayó de rodillas en la cima de la colina, inclinó su cabeza y adoró. En ese momento le parecía que todo el dolor y la demora, todas las penas y las pruebas de la larga jornada que hizo no eran nada comparado a la gloria que brillaba ante ella. También le parecía que sus compañeras, le sonreían. Después que adoró y se regocijó, se levantó y las tres comenzaron a cruzar la meseta. Era asombroso lo rápido que marchaban, pues el sendero era plano y relativamente suave. Antes de lo que creían posible, descubrieron que se acercaban a las montañas y estaban entre las laderas y a los mismos pies de las peñas. A medida que se aproximaban, Miedosa no podía evitar los golpes debido a lo escarpado de estas laderas, y mientras más se acercaban, más parecía imposible el muro de las montañas. Sin embargo, se dijo que cuando estuviera justo arriba, encontraría una garganta o desfiladero o un paso por lo cual podrían continuar y que, sin duda, no le importaría más escarpado fuera si solo conducía hacia arriba. Bien avanzada la tarde, llegaron a la cima de una de las laderas más bajas y a los pies de las montañas. El sendero que seguía las conducía a los pies de un precipicio insalvable y ahí se pararon en seco. Miedosa se quedó parada y observando. Mientras más miraba, más aturdida se sentía. Entonces comenzó a temblar y a estremecerse al mismo tiempo, pues toda la cadena de montaña ante ella, hasta donde alcanzaba la vista, a izquierda y a derecha, se alzaban en unas inquebrantables murallas de roca tan alta que se sintió mareada cuando echó la cabeza hacia atrás y trató de mirar a la cima.
Los acantilados bloqueaban por completo el camino ante ella, aunque éste iba un poco más rumbo arriba, y allí se interrumpía. No había señales de una senda en cualquier otra dirección, y no había manera por la cual vencer la aterrorizadora muralla a fin de ascenderla. Tendrían que volver atrás. Tan pronto que le vino a la mente este abrumador entendimiento, congoja la tomó de la mano y señaló hacia las rocosas murallas. Un ciervo, seguido de una cierva, había aparecido entre las rocas que se decimaban por los alrededores de ella y ahora estaban en la realidad comenzando a ascender el precipicio. Mientras las tres se quedaron observando, Miedosa se quedó perpleja y a punto del desmayo, pues vio que el ciervo, el cual iba dirigiendo el camino, seguía lo que al parecer era un estrecho y enorme elevado sendero que iba zigzagueando por la superficie del acantilado. En algunas partes era solo un angosto saliente, en otras parecía ser escabroso pasos, pero en ciertos lugares vio que el sendero al parecer se acababa. Wow. Entonces el ciervo saltaría por la hendidura y se iría brincando hacia adelante, siempre seguido de cerca por la cierva, la que ponía sus plantas en el mismo lugar que él las había puesto, con ligereza y seguridad, y al parecer sin temor como era posible para este tipo de criatura. De manera que los dos saltaron y brincaron con gracia perfecta y seguridad delante del precipicio y desaparecieron de la vista sobre la cumbre. Miedosa se cubrió el rostro con sus manos y se ocultó tras una roca con horror y pánico en su corazón como nunca antes experimentó. Entonces sintió que sus dos compañeras la tomaban de la mano y escuchó que le decían: «No temas, Miedosa, este no es el fin y no tendremos que volver atrás. Hay una senda arriba del precipicio. El ciervo y la cierva nos demostraron que es bastante sencillo. Seremos capaces de seguirlo y de realizar el ascenso». «¡Ay, no!», dijo casi chillando Miedosa. «Ese camino es imposible por completo. Quizá el ciervo sea capaz de cruzarlo, pero ningún ser humano lo haría. Nunca subiré allí. Me caería de cabeza y me despedazaría en esas horribles rocas». Entonces rompió en histérico sollozo. «Es una imposibilidad, una absoluta imposibilidad. No lograría llegar a los lugares altos de esa manera y por supuesto nunca llegaría ahí». Sus dos guías trataron de decir algo más, pero ella se tapó los oídos con las manos y rompió en otro clamor de aterradores sollozos. Ahí estaba la Miedosa del pastor, sentada al pie del precipicio, retorciendo sus manos y temblando de terror, sollozando una y otra vez. «No puedo hacerlo, no puedo, nunca llegaré a los lugares altos». Nada menos de lo que uno se imaginaría, la realeza, pero aún faltaba lo peor. Cuando se dejó caer en el suelo, exhausta por completo, escucharon unos crujidos y un movimiento de piedras sueltas. Luego una voz cercana y junto a ella: «Mi querida prima, al fin nos encontramos. ¿Cómo te sientes ahora, Miedosa, en esa situación tan placentera?» Abrió sus ojos con un renovado terror y se encontró de frente con el horroroso rostro del mismo malicioso. «Estaba pensando en algo», continuó con una mirada de regocijo maligno. «Sí, y en realidad pensaba que al final nos encontraríamos. ¿En verdad creíste, pobre tonta, que te escaparías de mí por completo? No, Miedosa. Tú eres uno de los temerosos y no puedes evadir la verdad. Lo que es más, tú, temblorosa y pequeña idiota, tú me perteneces a mí. Sin temor a equivocarme, he venido para llevarte de regreso y asegurarme de que no deambularas de nuevo». «No iré contigo», dijo jadeante Miedosa, demasiado asustada por esta horrible aparición para darse cuenta de lo que decía. «De ninguna manera iré contigo». «Bueno, puedes elegir. Echa un vistazo al precipicio que tienes delante.
mi querida prima. Qué estupenda te sentirías ahí. Ahora mira dónde te señalo. Miedosa, mira ahí, a la mitad del camino hacia arriba, donde termina ese saliente y tú tienes que saltar por el abismo a ese pedazo de roca. Solo imagínate saltando eso, miedosa. Y te encontrarás colgando del espacio, agarrándote a un trozo de roca resbaladiza a la cual no te puedes sujetar, ni por un minuto. Solo imagínate esos horribles y filosos peñascos, como cuchillos al pie del precipicio, esperando para recibirte y hacerte pedazos, como si te agote la fuerza y te desplomes en ellos. ¿No te da esto un sentimiento agradable, miedosa? Solo imagínalo por un momento. Ese es nada más que uno de los muchos obstáculos del camino, y mientras más alto subas, querida tonta, desde más alto vas a caer. Bueno, haz tu elección, o vas arriba, ahí donde sabes que no puedes ir, pues terminarás siendo un montón de carne allá abajo. O regresas y vives conmigo para ser después mi pequeña esclava para siempre. Y las rocas y los despeñaderos parecieron hacer eco otra vez con su risa burlona. Miedosa, dijeron las dos guías, parándose a su lado y sacudiéndola con amabilidad pero con firmeza por el hombro. Miedosa, tú sabes dónde radica tu ayuda. Pide ayuda. Ella se pegó a ellas y sollozó de nuevo. Tengo miedo de llamar, dijo jadeante y casi sin aliento. Estoy tan asustada que tengo miedo a que si lo llamo, él me indique que debo ir por ese camino. Ese horrible y terrible camino, y que no lo pueda hacer. Es imposible. No soy capaz de enfrentarme a eso. ¡Ay! ¿Qué debo hacer? Pena se inclinó sobre ella y le dijo con delicadeza, pero en tono firme y apresurado: debes llamarlo, miedosa. Llámalo de una vez. Si lo llamo, dijo miedosa, y castañando sus dientes, me dirá que tengo que construir un altar y no puedo, esta vez no puedo. Malicioso rió triunfante y dio un paso hacia ella, pero sus dos compañeras se le interpusieron entre él y su víctima. Entonces congoja miró a Pena, quien le hizo seña hacia atrás con la cabeza. En esta respuesta a esta señal contrariedad tomó un pequeño pero afilado cuchillo que llevaba colgando de la cintura y se inclinó y pinchó la figura agachada, mientras gritó de angustia. Entonces, en una total desesperación de encontrarse sin ayuda en presencia de los tres, hizo lo que tenía que haber hecho en el momento en que el camino las condujo hasta el pie del precipicio. Aunque ahora se sentía demasiado avergonzada para hacerlo, lo hizo porque se vio obligada por su apuro. Gritó: ¡ay, señor! ¡Estoy agobiada! ¡Encárgate de mí! Los temores se han apoderado de mí y siento vergüenza de mirar hacia arriba. ¿Por qué, miedosa? Era la voz del pastor cerca de ella. ¿Qué ocurre? Anímate. Soy yo. No tengas miedo. Sonaba tan gozoso y lleno de fuerza y por otra parte sin un vestigio de reproche, que miedosa sintió como si una fuerte y alegre bebida reconfortante se derramara en su corazón y que una corriente de valor y fortaleza fluyera hacia su interior desde su presencia. Ella se sentó y lo miró y vio que él sonreía mientras la miraba. La vergüenza de sus ojos no encontró reproche en los de él, y de repente descubrió que hacían eco en su corazón las palabras que pronunciaron otras almas temblorosas. Misericordioso y clemente es el Señor para los que le temen. Mientras ella miraba, surgió un profundo agradecimiento en su corazón, y la helada mano de terror que la había agarrado y sofocado se esfumó. El gozo irrumpió como una flor que se abre. Una pequeña canción corrió a través de su mente como el torrente de un manantial. Mi amado es el principal, señalado entre 10,000. Él es dulce al contemplar, él es bello y codiciable.
Mi amado es fuerte y gentil, que no hay quien se le compare. Cantares 5, 10, 16. Miedosa, dijo de nuevo el pastor, dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes tanto miedo? Es el camino que me escogiste para que fuera. Parece tan temible, pastor, tan imposible. Me da mareos y me desfallezco con solo mirarlo. Los corzos y ciervas pueden ir ahí, pero ellos no son cojos, deformes, lisiados ni cobardes como yo. Ay, miedosa, ¿qué te prometí en el valle de la humillación?, preguntó el pastor con una sonrisa. Miedosa lo miró sobresaltada y la sangre se agolpó de repente en sus mejillas y palideció de nuevo, dejándolas tan blanca como antes. Tú dijiste, comenzó y se detuvo. Entonces volvió a empezar. Ah, pastor, dijiste que me harías pies como de cierva y me llevaría a los lugares altos. Bueno, contestó él con alegría, la única manera de desarrollar los pies de cierva es al andar por los senderos que usan las ciervas como este. Miedosa temblaba y lo miraba avergonzada. No creo que quiera pies de cierva, si eso significa que tengo que andar por un camino así, dijo ella despacio con dolor. El pastor era una persona muy sorprendente. En lugar de mirarla con decepción y desaprobación, volvió a sonreír y exclamó con alegría: ah, si los quieres, te conozco más de lo que te conoces tú misma. Tú lo deseas de veras, y yo te prometo esos pies de ciervas. En realidad, con ese propósito te traje a esta parte detrás del desierto, donde las montañas son en particular escarpadas y donde no hay caminos, sino las huellas que dejan los ciervos y las cabras monteses para que tú sigas por ellos. Esta es la promesa que debes cumplir. Responde, ¿qué te dije la última vez que te encontré? Tú dijiste, ahora verás lo que yo haré, contestó ella. Y entonces, mirándolo por cierto reproche, añadió: pero yo nunca soñé que harías algo como esto, guiarme hacia un precipicio infranqueable donde nadie sino los ciervos y las cabras pueden andar. Pero yo no soy más ciervo o cabra de lo que lo es una medusa. Eso es demasiado. Ella rebuscaba las palabras y luego rompió a reír. Porque es tan descabelladamente absurdo. Es una locura. ¿Qué harás a continuación? El pastor rió también. A mí me encanta hacer cosas descabelladas, respondió. No conozco nada más emocionante y deleitoso que el volver la debilidad en fortaleza y el miedo en fe y lo dañado en perfecto. Si hay alguna cosa de la que me gozaría ahora, más que de ninguna otra, sería precisamente transformar a Medusa en una cabra montés. Ese es mi trabajo especial, añadió con gran gozo en su rostro. Transformar cosas. Tomar una miedosa, por ejemplo, y transformarla en... Bueno, vamos a ver más tarde en qué se ve transformada ella. Era una escena extraordinaria en donde solo un poco antes todo fue temor y desesperación. Estaba el pastor y Miedosa sentados en las rocas al pie del infranqueable precipicio, riendo juntos, como si se tratara de una cosa más grata y deliciosa. Ven ahora, pequeña Medusa, dijo el pastor. ¿Crees que puedo cambiarte en una cabra montés y llevarte a las alturas? Sí, replicó Miedosa. ¿Permitirás que lo haga?, insistió él. Sí, respondió ella. Si tú deseas hacer una cosa tan loca y descabellada, ¿por qué no? ¿Crees que te iba a poner en vergüenza al guiarte hacia arriba? Miedosa lo miró y después dijo algo que nunca antes quiso decir. No creo que me importaría mucho con tal que fueras tú el que lo hiciera. Solo tener tu voluntad y camino en mí, pastor. Lo demás no importa.
Mientras hablaba sucedió algo encantador. Un doble arco iris apareció por encima del precipicio, cubriéndolo por completo, de modo que el zigzagueante camino que iba hacia arriba, por el cual anduvieron el corzo y la cierva, estaban enmarcados en brillantes colores. Era una escena tan hermosa y extraordinaria que Miedosa suspiró con deleite, pero había algo que era casi más maravilloso que eso. Ella vio que Pena y Congoja, quienes se apartaron mientras el pastor hablaba con ella, estaban una a cada lado del camino, y donde los extremos del arco iris tocaban la tierra, uno tocaba a Congoja y el otro a Pena. Con la brillante gloria de los colores del arco iris, las dos figuras veladas estaban tan transfiguradas de belleza que Miedosa solo pudo mirarlas un momento antes de quedar deslumbradas. Entonces hizo lo que un poco de tiempo atrás le había parecido imposible. Se arrodilló al pie del precipicio y construyó un altar y dejó en él su voluntad, su temor y su pequeñez. Y cuando el fuego cayó, descubrió entre las cenizas una piedra más grande y de aspecto más rudo que ninguna de las otras, de bordes filosos y de color oscuro, pero apariencia poco común. La colocó en una bolsita y se levantó y esperó que el pastor le mostrara qué debía hacer. En su corazón esperaba que él la acompañara en ese temible ascenso como lo hizo cuando andaban por el desierto, pero esta vez no lo hizo. En su lugar la guió al pie del precipicio y le dijo: ahora, Miedosa, al fin llegaste al pie de los lugares altos y vas a comenzar una nueva etapa de tu jornada. Hay lecciones que debes aprender. Debo decirte que este precipicio al que te ha conducido el camino está al pie de la montaña de la injuria. Toda esta diversidad de montañas se extiende un largo trecho mucho más allá, en esa dirección, y es aún más escarpado que esto. Incluso hay precipicios más terribles en las laderas del monte Oprobio, el monte Odio y el monte Persecución, y otros. Pero en ninguna parte es posible encontrar un camino hacia los lugares altos y para el reino del amor sin vencer al menos uno de ellos. Este es uno que escogí para que tú asciendas. En el camino hasta aquí has estado aprendiendo la lección de la aceptación con gozo, que es la primera letra en el alfabeto del amor. Ahora debes aprender la próxima letra del alfabeto del amor. Llegaste al pie de la montaña de la injuria, y espero y preveo que en el camino hacia arriba del precipicio descubras cuál es la letra del alfabeto y que la aprendas y la practiques así como practicaste la A del amor. Recuerda que aunque debes encontrarte ahora con la injuria y vencerla, no hay nada en el ascenso de este precipicio de terrible apariencia, ni nada que puedas encontrar mucho más allá, que en realidad te pueda hacer el más mínimo daño si aprendes y practicas con tenacidad la segunda lección en el ascenso del amor. Cuando dijo esto, puso sus manos sobre ella con especial solemnidad y delicadeza y la bendijo. Luego llamó a sus dos compañeras, quienes avanzaron de inmediato. A continuación, él tomó una cuerda de una hendidura en el muro de la roca y con sus propias manos las ató a las tres que iban a ascender el precipicio. Pena iba delante y Congoja iba detrás, con Miedosa en el medio, de modo que las dos, que eran más fuertes, tenían los pies más firmes, fueran delante y detrás. De este modo, incluso si Miedosa se deslizaba y caía, ellas serían capaces de sostenerla y apoyarla mediante la cuerda. Por último, el pastor metió su mano en su costado y sacó un pequeño frasco de bebida reconfortante y se lo dio a Miedosa, diciéndole que bebiera un poco de vez en cuando y que la usara si se sentía mareada o desfallecida en el ascenso. La etiqueta de la botella decía espíritu de gracia y consolación. Y cuando Miedosa tomó una o dos gotas, se sintió tan animada y fortalecida que estaba lista para acometer el ascenso sin ningún sentimiento de debilidad, aunque aún había una sensación de temor en su corazón.
Por aquel entonces la tarde estaba ya bien avanzada, pero como era verano, todavía faltaban 2 o 3 horas antes de que comenzara la oscuridad. Así que el pastor les indicó que empezaran el ascenso diciéndoles: aunque no existe la posibilidad de alcanzar la cima antes de que caiga la noche, hay una cueva más allá en el risco que no pueden ver desde aquí. Ahí pueden descansar y pasar la noche en perfecta seguridad. Si se quedan aquí, al pie del precipicio, sus enemigos les podrían dar alcance y hacerles daño. Sin embargo, ellos no la seguirán en esta senda hacia arriba. Así que, yendo más arriba, estarán fuera de su alcance. Aunque no dudo, añadió él, donde, como advertencia, que las vuelvan a encontrar cuando lleguen a la cima. Con esas palabras sonrió y les dio ánimo para comenzar la difícil empresa. De inmediato, Pena dio el primer paso y la pequeña y angosta senda que subía zigzagueante por la superficie del risco, miedosa la siguió a continuación y luego congoja. Y en unos minutos comenzaron el ascenso. Capítulo 9. Ya empezamos el ascenso hacia los lugares altos. ¡Wow! ¡Wow! Qué interesante es ver que mismo que uno quiera estar en esos lugares altos, el enemigo siempre va a ser de las suyas. Siempre nos quiere desanimar, siempre nos quiere humillar, pero siempre tenemos eso que el Señor nos da para poder seguir adelante. Yo creo que siempre el Señor nos da ánimo, nos da fortaleza, no importando las situaciones. Es que eso no importa, las situaciones que puedan venir, sino que lo que importa es que el Señor está con nosotros, siempre está para ayudarnos, siempre está para animarlo. ¿Quién más que Jesús pueda darnos esa consolación? Nadie más. Vamos a entrar en el capítulo 10, que es ascenso al precipicio de la injuria. Una vez en el camino, Miedosa descubrió para su sorpresa y profunda gratitud que el camino no era tan espantoso como le pareció antes. Sin duda era escarpado, difícil, resbaladizo y también penosamente estrecho, pero la sensación de estar atada con seguridad a sus 2 fuertes compañeras era muy reconfortante. También el espíritu de gracia y consolación que acababa de beber le impidió que se sintiera mareada y desfallecida cuando miraba al borde del precipicio. La cosa que más temía. Además, durante las primeras media hora de su ascenso, el arco iris todavía brillaba por encima de ellas. Y aunque el pastor había desaparecido de la vista de Miedosa, tenía una hermosa sensación de que él estaba todavía junto a ellas. Miedosa no miraba hacia abajo, a menos que se viera obligada a hacerlo. Pero muy pronto, después que comenzaron, tuvo que esperar en un pequeño nicho en una roca en uno de los lugares difíciles mientras Pena la sostenía en el camino hacia adelante y congoja la esperaba detrás. En ese momento ella miró hacia atrás y se sintió muy agradecida de que el pastor les encargara que comenzaran el ascenso esa tarde y no pasara la noche allá abajo. Allí sentados en la roca estaban sus 5 enemigos que la observaban y les hacían muecas con furia y desprecio. Por supuesto, cuando Miedosa observó, se sorprendió de ver a Autocompasión, que siempre parecía menos horrible y peligroso que sus compañeros, que se inclinaba al suelo y recogía una filosa piedra que les lanzó con todas sus fuerzas. Por fortuna, ya ellas estaban prácticamente fuera de su alcance, pero la puntiaguda piedra golpeó el risco justo debajo de ella, y Miedosa se vio muy aliviada cuando sintió que Pena alaba la soga con suavidad para decirle que ahora debía moverse hacia adelante. Recordó la advertencia del pastor que se tendrían que enfrentarse otra vez a estos enemigos cuando se venciera el precipicio, aunque no sabía cómo lograrían subir a las montañas de la injuria, solo que ahí debe haber algún otro camino que ellos iban a usar. Así fue que las 3 escalaron cada vez más alto mientras las sombras que arrojaban los peñascos se extendían sobre la llanura de abajo y el sol se ocultaba. Y en una llamarada
de gloria más allá del desierto y del gran mar. Desde la altura en la que estaban ahora distinguían con claridad el mar del oeste junto con las costas por las que viajaron durante mucho tiempo. El camino que seguían era serpenteante y siempre ascendente, de un lado a otro a través de la superficie del precipicio, y aunque era resbaladizo en algunos lugares, Miedosa se sentía tremendamente aliviada al descubrir que no era demasiado difícil, ni siquiera en el paso a mitad del camino de la manera tan particular le señaló malicioso. Al llegar ahí, en el momento que caía la oscuridad, descubrió que aunque el sendero se cortaba en sí, había colocado un tablón por la brecha y una soga que pasaba a través de anillos de hierro que estaba en la superficie de la roca y que formaban una pasarela a la que se podía aferrar mientras caminaba por el estrecho puente. Al siervo y a la sierva, por supuesto, no les hizo falta usar estos medios, y saltaron a través de la brecha, dando la impresión de que allí no había nada. Sin embargo, aún sostenida con la pasarela, Miedosa era muy cuidadosa para apartar de su imaginación todo el cuadro que le pintó malicioso. Por amarga experiencia, sabía que las imágenes lanzadas a la pantalla de su imaginación serán mucho más inquietante y terrible que los hechos reales. Cuando cruzaron por el tablón con seguridad, descubrieron que estaban en un desfiladero muy angosto, bastante invisible desde abajo. Frente a frente de ellas estaba el mismo lugar del descanso del cual les habló el pastor, una pequeña cueva donde pasarían la noche. Con una sensación de gran alivio y agradecimiento, Miedosa entró y miró los alrededores. Su situación era tan que aunque no pudiera mirar abajo a las profundidades que la mareaban, era imposible mirar hacia la meseta, el desierto y el lejano mar. La luna acababa de salir y derramaba una pura luz plateada sobre todas las cosas, y las primeras estrellas aparecieron como débiles parpadeos en el ennegrecido cielo. En la cueva se habían colocado rocas planas para formar toscos asientos y una mesa, y a un costado en el suelo estaban amontonadas pieles de carnero en las que podían descansar. No muy lejos de la entrada de la cueva, una diminuta cascada corría por el risco, y ellas fueron hasta ahí y se refrescaron. Luego, pena y congoja, sacaron 2 paquetes de pan, frutas secas y nueces que el pastor les dio antes del ascenso. Con esta satisfacción, felizmente su apetito, y después, muertas de cansancio, se acostaron en la cueva y cayeron en un profundo sueño. Miedosa se despertó con las primeras luces del amanecer y, levantándose, caminó hasta la entrada de la cueva. En la fría luz de la madrugada, lo único que observó fue que una escena de total desolación se extendía delante de ella. Hasta donde sus ojos alcanzaban, no veía nada más que una llanura vacía y el mar, con amenazadores acantilados por encima de ellas y puntiagudas rocas debajo. La agradable zona boscosa en la que estuvieron ya no estaba a la vista, y en toda la vasta área que dominaba no vio siquiera un árbol, sino solo unos débiles arbustos. ¡Qué desolación!, pensó Miedosa. Y esas rocas abajo parecen muy crueles en realidad, como si estuvieran a la espera para dañar y destruir cualquier cosa que caiga sobre ellas. Parece como si nada pudiera crecer en ninguna parte en toda esta desolada zona. En ese momento miró arriba a los riscos sobre la cabeza y se sorprendió y deleitó. En una diminuta grieta de la roca, donde a veces salpicaban unas gotas de la cascada, había una planta solitaria. Tenía 2 o 3 hojitas y un tallo muy frágil. Parecía un cabello por su delgadez, creciendo en un ángulo recto al muro. En el tallo había una flor roja como la sangre, la cual brillaba como una lámpara o llama como con los primeros rayos del sol. Miedosa la contempló por algunos momentos, notando el muro que la aprisionaba por completo, la pequeña abertura a través de la cual se veía obligada a buscar la luz
y la desolada soledad de los alrededores. Sus raíces se sujetaban con fuerza a su alrededor por la escarpada roca. Sus hojas apenas eran capaces de salir fuera de la prisión, aunque insistía en florecer sosteniendo su pequeña corola abierta al sol y resplandeciendo como una llama de alegría. Cuando miró hacia arriba, miedosa le preguntó: «¿Cuál es tu nombre, pequeña flor?», puesto que nunca había visto otra como tú. En ese momento el sol tocó sus rojos pétalos como la sangre, de manera que brillaba más que nunca, y un susurro salió de sus hojas: «Mi nombre es Soportar con amor, pero algunos me llaman Perdón». Entonces miedosa recordó las palabras del pastor: «En el camino hacia arriba del precipicio descubrirás la siguiente letra del alfabeto del amor. Comienza a practicarla de una vez». Contempló la flor y dijo: «¿Por qué te llaman así?». Una vez más, el susurro de una risa pasó a través de las hojas y ella creyó escucharle decir: «A mí me separaron de todas mis compañeras, me exiliaron del hogar, me trajeron hasta aquí y me encarcelaron en esta roca. No fue mi elección, sino el trabajo de otros, que al alejarme aquí se fueron y me dejaron soportar el resultado de lo que hicieron ellos. Tuve que soportar sin desmayar. No he dejado de amar, y el amor me ayudó a abrirme paso a través de la grieta de la roca, hasta que logré mirar sin obstáculos a mi amor, el mismo sol. Mira ahora, no hay nada que se interponga entre mi amor y mi corazón, nada en torno a mí que me aparte de él. Brilla sobre mí y hace que me regocije, y me ha compensado por todo lo que me arrebataron y lo que hicieron contra mí. No existe flor en todo el mundo más bendecida ni más satisfecha que yo, pues lo miro como una niña destetada y digo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra». Miedosa miró una brillante llamita sobre su cabeza, y un anhelo que era casi envidia saltó en su corazón. Sabía lo que debía hacer. Arrodillándose en el angosto camino debajo de la flor aprisionada, dijo: «Oh Señor, heme aquí, yo soy tu pequeña sierva, Soportar con amor». En ese momento un fragmento de la roca que arriba aprisionaba las raíces de la flor se desprendió y cayó a sus pies. Ella se levantó y lo puso con mucha delicadeza en su bolso junto con las otras 7 piedras. Después regresó a la cueva. Pena y Congoja la estaban esperando con más reserva de pan, pasas y nueces. Y después que dieron gracias, comieron, se ataron de nuevo y continuaron el ascenso del precipicio. Al poco rato llegaron a un lugar que era muy escarpado y resbaladizo. De repente, Miedosa tuvo su primer caída y se cortó de muy mala manera con los pedazos de puntiagudas rocas con las que tropezó. Fue muy buena cosa que estuvieran atada de un nudo seguro, pues le sobrevino un gran terror y se sintió tan mareada y desfallecida que se hubiera resbalado por el borde del sendero y se hubiera hecho pedazos en las rocas de abajo. Cuando la golpeó este pensamiento, estaba tan vencida por el pánico y los temblores que todo lo que logró hacer fue agacharse contra el muro de la roca y gritarle a su compañera que se sentía desfallecer y que la aterraba caerse. De inmediato Pena, quien iba al frente, tensó la cuerda. Después Congoja acudió junto a ella, la rodeó con sus brazos y le dijo con premura: «Toma un poco de la bebida reconfortante que te dio el pastor». Miedosa estaba tan desfallecida y asustada que solo podía recostarse en los brazos de Congoja y decir jadeante: «No sé dónde está el frasco, no me puedo mover ni siquiera para buscarlo». Entonces la misma Congoja puso su mano en el pecho de la debilitada muchacha, sacó el frasco y derramó unas gotas entre sus labios. Al poco rato el color volvió a las mejillas de Miedosa y el desfallecimiento comenzó a desaparecer, pero todavía no se podía mover. Ella tomó un poco más del espíritu de gracia y consolación y comenzó a sentirse fortalecida. Entonces Pena, quien había vuelto al lugar en el que ella estaba agachada, acortó con suavidad la cuerda de modo que Miedosa tomara su mano y comenzara de nuevo el ascenso.
En la caída, sin embargo, miedosa se hirió tanto ambas rodillas que solo avanzaba cojeando con mucho dolor, gimiendo sin cesar y deteniéndose a cada momento. Sus compañeras fueron muy pacientes, pero el progreso era tan lento que, en definitiva, tuvieron necesidad de apresurarse mucho o no iban a llegar a la cima del precipicio antes del anochecer, ya que no había ninguna cueva donde pudieran descansar. Al final, Congoja se inclinó sobre ella y le preguntó: Miedosa, ¿qué hiciste esta mañana cuando saliste temprano de la cueva y te fuiste sola? Miedosa la miró asustada y después dijo, sonrojada por el dolor: Estaba mirando una flor que nunca había visto antes, la cual crece en la roca cerca de la cascada. ¿Qué flor era?, preguntó Congoja con mucha amabilidad. Era la flor de soportar con amor, contestó Miedosa en voz muy baja. Pero algunas la llaman perdón. Guardó silencio por unos momentos, recordando el altar que construyó y dándose cuenta que no estaba practicando esta nueva y difícil letra del alfabeto del amor. Entonces dijo: Me gustaría saber si ayudaría a mis rodillas que me pusiera unas gotas de la bebida reconfortante sobre ellas. Vamos a probar, dijeron Penny y Congoja al mismo tiempo. Es una excelente sugerencia. Cuando echaron unas pocas gotas sobre sus rodillas, dejó de sangrar casi al instante y desapareció lo peor de la desgarradura y el dolor. Sus piernas se quedaron muy rígidas y ella todavía se veía obligada a cojear un poco, pero avanzaba a un ritmo mucho mejor. Bien entrada la tarde, estaban justo en la cima del temible ascenso y descubrieron que se encontraban en un bosque de pino con musgo y arándanos que crecían en la orilla junto al sendero, y detrás de ella el precipicio que consideraban infranqueable en verdad. Se sentaron en la orilla del bosque, cubierta de musgo. Entonces escucharon una voz que cantaba bastante cerca. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti las manchas yo las borré. Ven conmigo a las alturas que ansías, donde un bello paisaje ya se ve. Sube al monte de mirra y desde allí cruza las colinas del incienso y los laureles, donde el claro amanecer que hay en ti le ruegan a las sombras que alto vuelen. Ven conmigo, oh esposa mía, hasta el Líbano, ven junto a mí. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Hermón y de Senir. Los leones tienen sus guaridas allá arriba. Los leopardos rondan por las cañadas, pues la cima hoy está llena de vida, en tierra que va a ser conquistada. Cantares 4, 7 y 8. Allí, viniendo hacia ellas a través de un claro, entre los árboles estaba el mismo pastor. Es tan necesario ir a los lugares altos, ascender para llegar a los lugares altos. Pero sí, tenemos que perdonar cualquier cosa que nos han hecho las personas. ¿Cómo se llamaba? Soportar con amor, que nos critiquen, que digan lo que digan, que si hacemos esto no lo hacemos bien, soportar con amor y no tener ese rencor, olvidar, perdonar, porque eso nos va a hacer crecer como personas. Wow, dijo el perro. Nos quedan, chulis, no sé cuántos capítulos tiene este libro. Entramos al capítulo 11 y tiene 20 capítulos. O sea, nos quedan 9 capítulos a leer. ¡Qué interesante! La verdad, estoy tan maravillada de saber que el proceso de nosotros como el cristiano, todos venimos lisiados a los caminos de Dios. No somos personas perfectas. Mismos hemos nacido en el evangelio y crecido como hijos de ministro, como hijos de diáconos, como lo que sea. Siempre tenemos que aprender algo, y siempre en este camino no somos siervos, nos vamos convirtiendo, teniendo esa ligerez de un siervo, de una sierva o de una cabra montés, que ellos pueden subir a los lugares rocosos, a los peñascos, y nosotros tenemos que ser así. O sea, yo creo que este capítulo quiere dar a entender que no importa la circunstancia, los problemas, las situaciones, nosotros podemos ascender y llegar a ser esa persona de la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¡Wow! Les digo, me gustó mucho. No sé qué ustedes piensan de esta lectura.
Aquí abajo comenten, siempre comenten o denle like al video. Así que espero que les haya gustado, chulis. No olviden de suscribirse acá abajo, picar la campanita. Así que nos vemos en un próximo Lee Conmigo, que es viernes.